Buenos días, compañeros. Espero se encuentren bien. El día de hoy, pues la clase es un poco diferente. El día de hoy será la conferencia del curso. La conferencia va a empezar a las 7:30, por lo que de momento pues les voy a dar unos pequeños avisos en lo que entra el compañero. Lo primero sería decirles que ya están sus notas en lo que es el DTT y en lo que es el cuadro de notas y en Word. No sé si ya la pudieron ver. Confirman. O si revisaron si todos los datos estaban bien, si cuadraban. Ya que esas serían ya sus notas oficiales, ¿verdad? No sé si lo revisaron. ¿Alguno pudo revisar? Va. Los demás, pues igual, ¿verdad? Si tienen alguna duda o pregunta, pues me la pueden hacer en web. Y la asistencia a la conferencia es obligatoria. En los transcurso de la conferencia les estaré pasando lo que es un formulario para que lo llenen. Y adicional a eso, pues va a tener que poner su eh, ¿qué sería un mensaje en la, en la en el chat de la llamada? Otro aviso es que el día de hoy pues se le estará enviando el proyecto al ingeniero, bueno, a los ingenieros. Hubieron unos pequeños cambios en el proyecto con respecto a la temática y a la forma en que se va a hacer. Y por ende pues también pues yo creo que sí se podría realizar en grupos. Por entonces, dependiendo de qué dicen los ingenieros, pues se tocaría que formaran ustedes los grupos para poder hacer lo que es el segundo proyecto. Está, está largo, pero no complicado, por así decirlo. Pero sí tienen que dedicarle al menos un tiempo a la semana para poder hacerlo, ¿verdad? Ya que si lo dejan al último minuto, pues probablemente se les pueda acumular mucho. Entonces mi recomendación es que hagan bien sus grupos. Y aún no sabemos si grupos de 3 o 4, pero eso sería lo principal y ya luego pues se trabaja en verdad. Porque sí va a estar un poco como carga lo que es el proyecto 2. Ya que este vale los 40 puntos de lo que es su zona del laboratorio. Y el día de hoy también les estaré subiendo lo que es una pequeña como resolución de lo que eran sus temarios, ¿verdad? Del proyecto. A la mayoría no le fue tan mal. El promedio que tuvimos fue de 70 puntos. Y pues tenemos unas buenas notas, otras pues quizás les faltó pues, un poco más de empeño, ¿verdad? Más que todo en la parte práctica, algunos no podían realizar las consultas, entonces por eso mismo fue que el proyecto cambió un poco para forzarlos a que todos tengan que escribir ese QL, ¿verdad? Que es el chiste del curso. Y bueno, la conferencia va a tratar de lo que tienen que hacer en su proyecto. Son triggers, procedimientos almacenados, funciones, y no sé si se va a incluir vistas, si no en el caso pues lo vamos a ver en el laboratorio, ¿verdad? Entonces de momento sería eso, presten mucha atención y en el transcurso de la semana pues se les estará subiendo lo que es el proyecto. Y esta semana no tenemos tarea, no tienen que entregar nada, sería hasta la siguiente semana, ¿verdad? Que ya se volvería a empezar con las tareas normales. Y entonces les recomiendo que sí presten atención. Y creo que serán todos los avisos. Si no se me olvida alguno. Vamos a ver. Ah, ya está el foro 9 en web. No les mandé aviso porque esta vez lo quiero un poco tarde. Pero ya está el foro 9. Lo pueden ver en la semana 9 de conferencia. Entonces, si tienen una duda ya desde ya, pues lo pueden colocar en el foro, ¿verdad? ¿Dudas o preguntas de algo? Por el momento, todo claro.
Este es el link de sus notas, por si aún no lo han visto. Ese es. Ahí pueden ver cuánto es que llevan de punteo, ¿verdad? Está sobre, si no estoy mal ahorita, está sobre, vamos a ver, 44, si no estoy mal. Está sobre 44. Y ahí pueden ver sus notas. Faltaría lo que es 3 hojas de trabajo y el proyecto 2 y el examen final, ¿verdad? Para lo que son sus 100 puntos. Ya con esto nos faltarían ya solo únicamente 5 clases. Entonces, ya queda poco, ya les falta poco para terminar el curso. A ver. Sí, 5 clases, terminando el 5 de mayo. El proyecto se estaría entregando una semana antes, el 2 de mayo. Ya casi tienen tiempo para esa última semana otros proyectos, ¿verdad? Si es que se los dejaran a ustedes de esa forma. Y bueno, de buena forma, otra vez los digo, revisen si en algún punto sus notas están bien o si alguna nota no concuerda entre las que están en Wedi, el ETT y el Excel, ¿verdad? Me lo pueden decir. Ya con gusto lo vemos. ¿Dudas, preguntas de momento? En lo que empieza la conferencia. Todo claro. Todo bien. Va. Para los que entraron un poquito tarde, pues el proyecto cambia un poco la temática. Entonces ahora el día de hoy estarían viendo con los ingenieros para ya la respectiva aprobación y pues si ya lo aprueban estaría haciendo en grupos. Si está un poco pesado y aquí incluso lo tienen que subir si esto lo prueban a AWS y tendrían que manejar usuarios también. ¿Qué más? Y una API, ¿verdad? Como siempre. Entonces, pero va a ser en grupos. Entonces, eso dependiendo si lo prueban, ¿verdad? Ya si haciendo un cambio, pues les estaré comentando, pero si lo prueban o si todo les parece a los ingenieros, pues estaría haciendo ese su proyecto. Número 2, con fecha entre aproximadamente el 2 de mayo. Faltan casi un mes y una semana para poderlo desarrollar, ¿verdad? No lo dejen a última hora como pasó quizá con el proyecto 2, pero el proyecto 1. La mayoría de sus commits a partir de la última semana, ¿verdad? Bueno, esas serían mis recomendaciones. ¿Dudas o preguntas de momento? No, claro. Bueno, lo que les iba a decir es... A ver, en la semana 7 en Wedding, entonces va a publicar, hay un documento que se llama expresiones regulares. Ese no lo vimos en clase, ya que ese día fue el día que vimos el ejemplo de la API para el proyecto. Entonces les recomendaría que lo pudieran leer, y que creo que les va a servir para su proyecto, ¿verdad? Que tienen que hacer un poco de expresiones regulares para validar ciertas cosas. Entonces, si lo puedan revisar, si lo puedan ojear, para que cuando ya
lean su proyecto ya saben cómo pueden hacer ciertas cosas, al igual que la parte de usuarios, y que son partes que siguen o si se van a aplicar en su proyecto, ¿verdad? Entonces, de recomendaría que la puedan ver, sería esta de acá. Son unas cuantas diapositivas para que ustedes la puedan leer, ¿verdad? Luego, pues todo lo demás lo vamos a ver en lo que es el laboratorio, en el transcurso de las semanas, ¿verdad? Entonces, ya solo nos gustaría esperar a que ya entre el conferencista, ¿verdad? ¿Dudas de momento? ¿Preguntas? No. ¿Qué tal les pareció la calificación o las consultas? ¿Cómo sintieron el proyecto 1? Porque ZZZ hay una carita tan triste. Cuando le entendí salió rápido. ¿Y los demás? ¿Cómo lo sintieron? Ah, porque... Está bien. Sí, bastante documentación en efectos, pues van a tener que hacer lo mismo, pero ya sin documentar tanto ¿va? Y más cosas, entonces la documentación ya va a ser un poco menos. Pero eh, con respecto a las consultas, creen que aún les hace falta aprender un poco más, o creen que sí se recuerdan de cómo crear las tablas y hacer un select. Esas de las consultas de las... Sí, el día de hoy las voy a publicar solo para que sepan cómo se hacían, ¿no? Y para ver todos, pues igual tienen que hacer consultas allá en vivo, entonces no se preocupen. Ahí van a hacer otro tipo de consultas, pero bueno, de strip, más bien. Y también con archivos de entrada, entonces va a ser un poco diferente. No van a tener que cargar CSVs esta vez. Algunos compañeros me dijeron ahí que la computadora se les ponía un poco lenta, entonces para evitar ese tipo de cosas se cambió la forma en que se va a hacer el proyecto. Y entonces también pues, se cambió el tema para que no les tengan que pasar esos problemas, ¿va? Y entonces va a ser ahora en cambio con un archivo de calificación, no, con un archivo de prueba, uno o dos, para probar todas las cosas que tienen que desarrollar y ya luego a la parte práctica, ¿verdad? Entonces sí les recomiendo que practiquen, ¿verdad? Bueno, si hacen su proyecto, teoría tendrían que poder hacer las consultas. ¿Alguna otra retroalimentación que quieran dar sobre el proyecto? ¿No? Algo que no les pareciera, algo que creyeran que no fue acorde a lo que se enseñó, o todo claro. Va. Ya que hará su discreción si usar Docker o como lo van a tener que subir a la nube, entonces, bueno, si lo prueban, va. Entonces ya ustedes verán si quieren utilizar una EC2 con Docker o el RDS directamente con la base de datos. Creo que ya entró Brian. Entonces ¿Qué tal? Buenos días. los dejo con
vayan ahí para que puedan aprender bastante. Ahorita vamos a comenzar. Muy bien, buenos días compañeros. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a platicar en la conferencia del curso de bases de datos 1. Vamos a platicar un poco de optimización y control en bases de datos, explorando SQL avanzado. Esta conferencia va un poco orientada a, a cómo podemos utilizar ciertas herramientas como joins, procedimientos almacenados, funciones, triggers para poder hacer consultas y hacer uso de la base de datos de una forma un poco más profesional, un poco más avanzada que solo consultas así de select, asterisco y un par de cláusulas huerva. Esto nos va a ayudar bastante en nuestro curso y no solo en el curso, en el resto de la carrera, porque prácticamente desde aquí en adelante van a empezar a usar la base de datos para su manejo de información en sus proyectos. Entonces vamos a empezar. Eh, Primero que nada me va a presentar. Tal vez por ahí alguna persona por ahí ya me ubica. Yo soy, mi nombre completo es Brian Gerardo Páez Morales. Fui auxiliar de análisis y diseño el semestre pasado. Ustedes creo que ganando este curso ya pueden pasar ese curso. Entonces, muy seguro que de ese curso no me conocen, tal vez. Eh, yo ya cerré Pensum el semestre pasado, entonces estoy en proceso de graduación todavía. Espero graduarme al final de año, entonces eh, sí se pudo, sí se pudo el cierre. Entonces, si yo pude, ustedes también, ¿verdad? Eh, Mi contacto está ahí. Yo le voy a pasar la presentación a Enrique, ahí se las voy a estar proporcionando para que él se las comparta. Si tienen alguna duda ya sea de bases de datos, de proyectos, de cursos, me pueden escribir incluso hasta el correo, ahí se los dejo. Tengo el personal y el institucional, cualquiera de los dos yo los utilizo bastante, entonces muy probablemente les responda. Tengo mi GitHub, mi GitLab, también son libres de revisarlo, de ver qué tengo por ahí. También tengo un Twitch, algo abandonado, pero ahí está. Y mi Instagram, por si quieren ir a revisar qué ando subiendo ahí. Eh, si les interesa mi contenido. Entonces, también es algo importante. Si tienen algún pasatiempo, algún hobby, el mío es la guitarra. Entonces, yo se los recomiendo que nunca lo abandonen, nunca lo dejen por la universidad o por el trabajo. Es algo que les puede ayudar bastante a manejar sus problemas personales, ¿va? Entonces, ese es un poquito de mí, ¿va? Y pues eh, vamos a comenzar con lo que es la conferencia. Hay varios puntos que quiero comentar y ahorita se los comento también. Son libres de abrir su micrófono, de preguntar. Yo
podemos resolver dudas y pues espero que podamos hacer esta conferencia un poco más amena, un poco más interactiva, no solo que yo esté hablando. Entonces, una introducción, ¿qué es lo que vamos a ver este día de hoy? Vamos a hablar de por qué son importantes estas herramientas como los joins, los triggers, los procedimientos almacenados. Son bastante importantes a la hora que nosotros hagamos consultas. O sea, no solo es de venir y hacer un select asterisco a una tabla y traer toda la información, sino que es un poco más para hacer unas consultas más finas, más refinadas, y no andar consultando cada rato a base de datos. Lo importante es venir y en algunos casos es más importante hacer una consulta que te devuelva todo lo que necesitamos y hasta ya todo con la información ya refinada. No necesariamente tienen que aparecer puros IDs y, por ejemplo, una tabla que tengamos de maestro de detalle, los maestros de detalles casi que no tienen información. O sea, tienen bastante información, pero visualmente o agradable para el usuario no es. Entonces, en cierto punto es más fácil venir y hacer uso de joins, incluso hasta de algunas funciones para hacerlo un poco más fácil de entender. El objetivo de esta conferencia es prácticamente aprender a usar estas herramientas para optimizar el manejo de la base de datos, de una base de datos relacional, ¿va? Entonces, pasemos a los conceptos claves. En los conceptos claves que son las relaciones entre tablas y operaciones básicas, pues es un pequeño repaso de lo que ustedes ya han estado viendo en el curso. Prácticamente tenemos las relaciones, esto es bastante importante, ¿va? Porque tenemos las relaciones primarias o las llaves primarias, que sería el campo que se define como la identificación única de los registros de una tabla, sería la primary key o llave primaria. En, en bases de datos relacionales, porque también hay no relacionales, en las no relacionales no nos importa, sí tienen son unos IDs, pero sí tienen como una llave primaria, pero el problema es con la siguiente, la llave foránea. Las llaves en bases de datos no relacionales hay como no necesitamos relaciones entre tablas, entonces tenemos esquemas y es un poco más diferente, mucho más diferente a lo que nosotros manejamos aquí en bases de datos relacionales. Entonces lo importante es de que una llave primaria no se puede repetir. Hay varios tipos de llaves primarias. Tenemos las llaves compuestas, que pueden ser como 3 campos, que obligatoriamente tienen que ser únicos, y con eso se van a identificar cada tupla. O sea, con este tipo de llaves a identificar cada tupla de nuestra tabla. La llave foránea básicamente es el campo que hace referencia a una llave primaria de la tabla con la que se comparte una relación. Es la llave primaria de otra tabla en la de la cual queremos sacar una referencia en otra tabla. Eso espero que ya esté claro por lo que hemos visto en el curso hasta el momento, ¿no? Por ejemplo, aquí les coloco un ejemplo en una base de datos, que es de productos, de órdenes, de clientes, y cada producto tiene su categoría, ¿va? Si se dan cuenta, tenemos la tabla producto. Tenemos un ID, SKU, namespace, un peso, descripción, el thumbnail, una imagen, categoría, fecha de creado y el stock. Esta tabla tiene una relación de uno a muchos con order details. Y orders tiene una relación de uno a muchos con order details. Es un maestro detalle. Estas 3 tablas vienen siendo un maestro detalle.
No sé si yo sí tuve un poquito de problema con ese maestro de detalle porque no entendía. Tal vez tal vez no entré un día a clase o estaba disociado un día de clase que no entendía que era el maestro de detalle. Y es muy importante que ustedes lo sepan manejar. De esta manera se manejan las relaciones de muchos a muchos. ¿Qué maestro de detalle? Ok. El maestro de detalle es una relación muchos a muchos, prácticamente. Porque tenemos como una relación. Espérate, permíteme, vamos a ver. Voy a usar mi tableta gráfica porque se afronta. No lo. Vamos a hacer dibujitos. Eh, es prácticamente tres tablas relacionadas entre sí, ¿va? Ok, ya se ve mi cuadernito, ¿va? Mi cuadernito digital. Ok, por lo general nosotros cuando tenemos una tabla o una relación, por ejemplo, vamos a relacionar lo que es productos, como decía ahí. Vamos a hacer más grande. Vamos a relacionar la tabla productos con la tabla de órdenes. Va, entonces, así, lógicamente vamos a decir, va, esta tabla tiene una relación de uno a muchos con esta. Eso básicamente está mal. O sea, técnicamente está mal, pero funciona. No, que funcione no quiere decir de que esté bien, va. Vamos a tener muchos problemas con este tipo de relaciones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sacamos un detalle. Viene siendo, estas dos tablas vienen siendo como un maestro, ¿va? Viene siendo lo que queremos relacionar, ¿va? Entre sí. Entonces tenemos que hacer una tabla que detalle estas relaciones. Entonces vamos a tener, por ejemplo, el orden detalle, ¿va? Por eso, prácticamente este viene siendo el maestro y este viene siendo el detalle. Entonces, prácticamente vamos a tomar la tabla que vamos a no, la tabla con la que de la cual queremos sacar la relación, ¿va? O sea, que queremos que los productos tengan una orden. Entonces vamos a utilizar la orden en el nombre de nuestra tabla. Básicamente el orden va a ser nuestro maestro, ¿va? Pero esta relación es la que queremos plasmar aquí, va, en esta tabla. Entonces, por ejemplo, esta va a llevar podemos dejarla así, así como viene, la llave primaria de producto y la orden, va. Esto podría ser una llave primaria compuesta, si queremos. Estas dos cal podrían ser una llave primaria, pero no siempre es necesario eso. Podemos poner un ID y que esta sea la primary key. No se ve bien y ahí está. La primary key y podemos tener más datos o más campos que requiramos, ¿no? Así como el monto de la orden, no sé. Podría ser, o la cantidad de productos que queremos. Entonces, así como lo vemos en la presentación, ese maestro detalle quedó de esa manera. No sé si quedó claro. Ah, esa sería la tabla intermedia que rompe la relación de muchos a muchos. Vamos a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está?
está. Si te das cuenta, aquí el orden detalles en inglés, ¿no? Detalle, esta cabal rompe esa relación, porque si no vendría una relación aquí directa que traiga la de muchos a muchos. Y eso es lo que buscamos evitar. Y aquí, aprovechando la tabla, lleva, aparte de los IDs, ya lleva un ID, una primary key, el precio, el SKU y la cantidad. El SKU no sé qué es. Una descripción tal vez o algo así. Pero necesitamos prácticamente vamos a necesitar la cantidad y el precio. Podemos hacer el cálculo ya sea en un trigger o en un update, o hacer el cálculo de la cantidad y el precio de los productos que vamos a meter en una orden. Porque, por ejemplo, en una orden que vamos a meter muchos productos, así como bebidas, en una orden pueden ir 5 bebidas y pueden ir más productos, no necesariamente solo ese. Entonces pueden ir ya sea, ¿qué? Papalinas, galletas. Si estoy hablando de comida es porque tengo hambre. Entonces, por eso es muy necesario utilizar nuestros detalles. Aquí creo que hay otro, el Product Options es otro maestro detalle. Pueden haber muchas opciones de productos. No sé para qué es esta tabla. Dice opciones, ¿no? Pero queremos hacerle un catálogo de opciones a cada producto. Entonces, cada producto puede tener varias opciones, ¿no? Varias características, por ejemplo. Pueden ser que si son frágiles, el tipo de paquete, tipo de empaquetado, el tipo de producto, si es alimenticio o es, eh, o es de otro tipo, ¿no? No sé si está claro por el momento todo el repasito que estamos viendo ahorita. ¿Alguien que tenga alguna duda, una duda existencial que podamos resolver? Ok, entonces voy a doblar mi tabla gráfica por el momento. Ahí está. Muy bien, entonces pasamos a los que son las consultas. En SQL tenemos 4 consultas básicas, que son las de manipulación de datos, que serían las de select, delete, insert y update. Como repaso, les puse una descripción. Prácticamente select obtiene los registros dentro de una tabla. La respuesta puede variar según las consultas que se definan. Y según las cláusulas, perdón, pues, dije consultas, no sé por qué. Las cláusulas suelen ser las cláusulas where, incluso pueden ir a otro tipo de cláusulas como group by, order by. Podemos ordenarlos, podemos agruparlos por ciertos campos y así. Entonces, es bastante importante esta consulta porque con esta vamos a ir obteniendo los registros, los datos de nuestra base de datos. Entonces, también tenemos el insert. Este también es bastante importante. Yo diría que las más importantes son estas dos, select e insert. Sin datos que vamos a hacer, no podemos consultar nada. Podemos ingresar registros dentro de las tablas, prácticamente es eso. Podemos hacer un insert into tal tabla, ta. Eso espero que ya lo dominen, ya sean expertos en estas 4 consultas. También tenemos el delete, que esta es bastante peligrosa de usar. Eh, Elimina registros dentro de las tablas según las cláusulas definidas. Esta también soporta cláusulas where, entonces es importante que siempre usemos cláusulas where en este tipo de consultas, incluso también en las updates, porque si no actualizamos, a menos que sea necesario en las updates, update actualiza los registros de una tabla dependiendo de las cláusulas definidas.
se actualizan los registros, dependiendo las cláusulas, se actualizarán los registros. Se me fue una L de más ahí, pero bueno. Entonces, estas dos son, una es destructiva y la otra es, no es tan destructiva, pero sí podemos hacer daños en la base de datos si no la usamos bien. Podemos actualizar registros que no queremos actualizar si no usamos cláusulas. Es muy importante hacer uso de cláusulas where en estos casos. Incluso, no sé si en este curso creo que no van a tocar tanto el tema de transacciones, pero yo les recomendaría que empiecen a investigar qué son las transacciones. Yo les puedo explicar un poquito ahorita, pero básicamente una transacción es un... Perdonen si escuchan muchos vehículos pasar porque vivo en una calle transitada. La cosa es de que las transacciones son espacios que le damos a la base de datos. Ah, sí, pueden ser como una serie de pasos. Podrían ser como una serie de pasos. Eh, no exactamente, es como un espacio que le damos a una serie de consultas o es como una sesión, por decirlo así. Eh, Cuando entramos en es como cuando ustedes van a un banco y van a hacer una transacción. Pero esa transacción puede conllevar varias consultas, puede que lleve varios tipos de consultas, puede que lleve selects, inserts, eh, tal vez un update por ahí. Por ejemplo, entonces en esa transacción que ustedes van a hacer al banco, no puede haber ninguna variación o ningún tipo de cambio al mismo tiempo. O sea, no pueden haber dos transacciones a la vez, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Una transacción es, ustedes llegan, solicitan su transacción, la base de datos entra en un estado de bloqueo, nadie más, solo ustedes pueden tocar la base de datos en ese momento, y las demás transacciones que van entrando quedan en espera. O sea, la base de datos dice, espérame, voy a terminar esta transacción. Realizan sus cambios y todo, y, y ya se hacen los cambios, ya se confirman, se hace un commit. Si en algún dado caso ustedes deciden hacer un rollback, pues se hace el rollback, aquí no ha pasado nada y pues ya, no hay problema. En dado caso haya habido un error en su lógica de programación o en lo que han habido consultas, se encuentra un error, ustedes pueden dar marcha atrás de lo que están haciendo, pueden decir, va, no quiero, pasó esto, la data se me va a corromper sigo modificando, si sigo, ¿cómo se llama? Si sigo haciendo consultas, la data se me va a corromper, va a quedar data huérfana o por algo por el estilo, entonces no quiero dañar mi base de datos, entonces voy a hacer un rollback, voy a regresar al estado anterior que estábamos antes de que yo empezara la transacción. Eso es muy importante a la hora de que nosotros tengamos ya sea en programación, los frameworks por lo general manejan transacciones. Entonces hay una ventaja por ahí de que mi función realiza muchos inserts, muchos updates en una sola función, entonces voy a meterle una transacción para que si algo falla, pues mi data no se va a ver comprometida. No sé si quedó claro por ahí que son transacciones o con con la breve explicación que di. Sí, muy bien. Ok, entonces ya terminamos el repasito, entonces vamos a entrar a lo que son joins, a las conexiones entre tablas. Vamos a platicar de qué son los joins. Pues es la combinación de filas de dos o más tablas en función de una condición. Ahí se me fue la N. Ok, entonces
es la combinación de filas de dos tablas. Nosotros vamos, como tenemos las tablas relacionadas, vamos a poder llamar esas relaciones y plasmarlas dentro de unas consultas, dentro de las consultas select. Vamos a poderlas plasmar ahí, vamos a poder llamar toda esa información y unirlas en una sola consulta. Prácticamente vamos a armar tablas temporales, por decirlo así. Vamos a agarrar ciertos campos de nuestras tablas que tenemos ahí, las que están relacionadas, vamos a hacer una tabla un poquito más grande y vamos a consultarlo. Vamos a pedirle ciertos campos de todas esas relaciones. ¿Sí? Ok, aquí tengo una muestra gráfica cabal. Hace unos días la vi en Facebook, que estaba viendo mis memes de Facebook. Y cabal me apareció y dije, uff, me sirve para la conferencia. Y aquí están todos los joins de SQL. Aquí no hay pierde, ¿va? Nos lo deja de una manera gráfica, la consulta, cómo se ve y qué es lo que hace. Va. Aquí tenemos la consulta del inner join. Cabal, aquí aparece. Y aquí, el inner join, que es básicamente entre dos tablas. Prácticamente vamos a tomar esta tabla de acá, una tabla izquierda y una tabla de la derecha, que sería la tabla A, la tabla B, así como la maneja el select. Entre la tabla A y la tabla B vamos a tener una relación cuando se cumpla una condición. Por ejemplo, la llave primaria A y la B, cuando sean iguales, vamos a tener estos datos de acá, de en medio. O sea, los datos que se compartan entre A y B van a ser devueltos por la consulta. O sea, lo que hay aquí es lo que es la intersección entre estos dos conjuntos, así yéndonos a teoría de conjuntos, ¿no? Es la intersección entre ambos, lo que tenemos en común, va. Entonces, prácticamente aquí se devuelve las filas cuando estas hacen match entre las tablas A y B basadas en una llave común, o sea, la A y la B. A aquí y B aquí. O sea, prácticamente aquí vamos a tener la llave primaria de la tabla A, o puede ser al revés, puede ser la llave foránea, va a ser igual a la llave primaria de la tabla B. Llave primaria de la A puede ser igual a la llave foránea de la B. Ahí lo vamos a ver un poquito más claro en los ejemplos que yo tengo ahí preparados. También tenemos el full join. La ventaja es de que nos trae toda la información. Entonces aquí no hay pierda. Podemos hacer un full join, select asterisco from de la tabla A, tabla de la izquierda. Full join B, tabla de la derecha. Cuando la tabla es igual, cuando la llave foránea A o la llave primaria de A es igual a la llave foránea de B, por ejemplo. Incluso hasta pueden haber dos. Puede que no hayan relaciones ahí, sí funciona, pero va a haber un montón de probabilidad de que esa información no vaya a estar correcta, ¿va? Entonces es importante que siempre manejen relaciones. En el trabajo he visto algunas tablas ahí sin relaciones y pues es complicado manejar información ahí. Eh, puede que haya sido algún practicante o algo así, o que haya cometido ese error, porque uno cuando empieza a trabajar comete muchos errores. Entonces, es comprensible, pero para eso estamos aprendiendo. Entonces, el full join devuelve todas las filas de estas cuando hacen match entre A y B. Y incluso la data que no tengan relación, o sea, puede que no aparezca una llave A en la tabla B, igual van a aparecer los registros. Van a aparecer los registros, pero aunque sean nulos de una parte y de otra. Entonces,
sirve bastante, la verdad, en algunos casos muy concretos. Así como, por ejemplo, quiero ver los productos que tengan o no tengan órdenes. Entonces van a aparecer, ¿va? Que aparezcan con su orden, su número de orden. Entonces van a aparecer productos que no tengan orden, van a aparecer por ejemplo, desodorantes, capaz no tienen órdenes, va a aparecer nula su orden. Entonces, eso es bastante oportuno de utilizar a veces. Igual tenemos un full join, pero sin incluir los nulos. O sea, perdón, solo con el que solo obtenga los nulos. Entonces, si queremos todos los que no tengan ninguna relación, pues no nos va a devolver lo que se intersecta. Entonces, ahí solo prácticamente es de agregar una cláusula where que si es null, pues eh, si lo devuelva. O sea que si la tabla A es nula, la llave primaria de A es nula o la de B es nula, pues devuelva un registro. Es lo mismo, solo queremos que aparezcan los que no tienen ninguna relación. ¿Va? Estos también los van a utilizar bastante. Eh, son los... eh, básicamente es muy parecido a este, pero sin tomar en cuenta lo que nos intersecta con la tabla A. O sea, solo es la tabla A lo que queremos. Aparezcan o no aparezcan en la tabla B. Entonces, o sea, solo vamos a retornar todo lo que tenemos en A, aparezca o no aparezca en B. Entonces, aquí prácticamente cambia un poco eh, cambia las palabras reservadas de la consulta, solo cambia el left. Sustituimos el full por un left. Entonces, select asterisco from A, tabla A, left join B, on, aquí, igual a B kiva. Entonces, estas retornan todas las filas de la tabla a lo largo del que hayan hecho match entre, entre la tabla B. Estas filas sin match también van a aparecer. Entonces, pueden aparecer valores nulos en la tabla B, en las columnas de la tabla B. No nos importa mucho lo que hay acá. Puede que exista o puede que no, entonces no nos importa. Igual si queremos solo los registros que hay en A, aunque estén nulos, o sea, ni siquiera lo que hay en B, ¿va? Entonces, pues tomamos la misma consulta y solo le agregamos la cláusula where, de que si B es nula, pues que lo muestre. Si no es nulo, pues no lo muestra. Es lo mismo, solo con un check de que tenga valores nulos. La, es muy importante el orden de las tablas en estos casos. ¿Por qué? Porque a la hora que queramos hacer un left o un right join, vamos a tener diferentes resultados. Por ejemplo, si tenemos la tabla A y la cambiamos de posición, si hacemos el select from B y hacemos el left join con A, nuestra tabla A va a estar a la derecha, entonces todos los resultados van a cambiar. Nuestra consulta va a cambiar, va a ser diferente. Entonces, por eso tenemos, para no mover a nuestra estructura de nuestra consulta, pues solo cambiamos la, la palabra reservada para ya no tomar en cuenta lo que hay en la izquierda y solo tomar lo que hay en la derecha. Este right join, pues va a tomar lo que haga match con A y lo que haya en B. Bueno, todo lo que haya en B y en A, que haga match, y lo que no hay en A. O sea, va a mostrar solo lo que hay en B, todo lo que hay en el conjunto B.
y va a retornar todas las filas de la tabla B que hagan match con la tabla A, incluso las que no hagan match con la tabla A, siempre de la tabla B. Es igual con el right join con la bandera de nulos activada, nos va a mostrar solamente lo que hay en B sin que haga match. O sea, todo lo que haga, no nos interesa lo de la tabla A. Entonces siempre va a aparecer así. No sé si alguien tiene alguna duda con aquí con los joins, cómo funcionan, cómo, cómo funcionan los joins por ahí. No sé si alguien tiene dudas, anécdotas, algo que quiera compartir por ahí. Todo bien. Ok. Siempre les voy a dejar esta imagen aquí, porque cabal, dije, estaba viendo mis memes en Facebook y la encontré, o ella me encontró a mí. ¿Va? Ok, entonces vamos a pasar a lo que son procedimientos almacenados, automatización y eficiencia. Pues. Eh, ¿Qué son los procedimientos almacenados? Son bloques de código SQL almacenados en el servidor, ejecutables bajo demanda. Básicamente es como que tengamos un método que no retorna nada, pero hace cosas. Hace cosas, hace lo que nosotros querramos. A nivel de programación, ustedes ya han manejado métodos. Hacen un método que, por ejemplo, que cambie el color de un botón, por ejemplo, pues hace eso. Cambia las configuraciones del botón y ya. No retorna nada. Por ejemplo, quiero que le paso el ID del botón, por ejemplo, le paso el ID del botón, pues le cambiamos las configuraciones al botón y automáticamente ya aparece el botón diferente, va. No necesitaríamos venir y sustituir lo que sale del botón, lo que sale lo que sale del método para irlo a poner en el botón, no, sino que la función ya lo hace. Perdón, el procedimiento ya lo hace. Entonces, esto nos sirve bastante para hacer cambios en nuestra base de datos, para hacer, eh, sí, para hacer inserts, hacer cambios, hacer updates. Toda esa clase de consultas las podemos manejar aquí. Esas consultas no necesitan retornar, entonces es bastante importante utilizar estos. No necesariamente siempre vamos a utilizar funciones. Las funciones son un poco más, son más parecidas a las funciones de programación, porque podemos retornar cosas a través de ellas, pero no siempre es necesario. Incluso podemos manejar lógica en SQL, podemos meter ifs, podemos meter de switch case, eh, for, podemos utilizar algunas de esas herramientas que vemos en programación. Es un poquito más avanzada todavía, pero bastante importante. Las ventajas, reducción de la carga en aplicaciones cliente. Por ejemplo, nuestra aplicación de backend puede tener muchas consultas, mucho manejo de datos y podemos reducirle esa carga porque es más difícil subir a producción un cambio de alguna de esas funciones, es mucho más difícil subirlas porque esto lleva un lanzamiento, lleva un release, lleva el despliegue, un poquito más complicado. Entonces, si hacemos una modificación a un procedimiento almacenado en base de datos, es un poco más fácil de subirlo, de instalarlo. Solo es venir y hacerle el update a nuestro procedimiento. La centralización de la lógica de negocio es otra ventaja, ¿va? Porque no necesariamente vamos a tener toda la... O sea, idealmente es de que nuestra lógica de negocio también esté en la base de datos para que también nos devuelva la información como queremos, que nos haga los inserts que necesitamos, el manejo de datos, que lo haga toda la base de datos. Eso sería lo más lógico porque para eso está la base de datos. Y que
la lógica de programación maneja un poco la lógica de negocio, pero que solo es de venir y controlar el flujo de los datos, solo de decir, va, ya tengo estos datos, pues los voy a mostrar. El cliente quiere, si el cliente, el usuario quiere que inserte esto, pues, o que haga esta acción, pues se la manda a la base de datos que maneje toda la información. Yo solo le paso los datos, o sea, la lógica, el backend tendría que ser más un intermediario nada más, no manejar demasiada lógica, porque hay veces de que esa lógica se extiende demasiado dentro del código de nuestro, de nuestro sistema, entonces es más complejo llegar y darle mantenimiento y todo eso. Entonces es más fácil, a veces es mucho más fácil tener esa lógica dentro de la base de datos que se haga automáticamente por un procedimiento almacenado. Pero también no es tan necesario que solo que, que solo la base de datos haga muchas cosas, sino que podemos, porque hay veces de que así me ha pasado en el trabajo que desconozco de un procedimiento y pues hasta que lo veo en la lógica está, pues toca irlo a revisar y qué es lo que hace y resulta ser muy grande. Pero resulta ser muy grande ese procedimiento y a veces es un poquito complejo porque no dejan comentarios. Entonces, siempre tratar de dejar comentarios de qué se está haciendo en cada fracción de código de un procedimiento, porque a la hora de que uno lo llega a ver, no sabe qué hace, ¿va? Entonces, es igual que en la programación, en a codificar a nivel de código, ¿va? Es muy parecido, es demasiado parecido. Así que les recomiendo que siempre comenten su código, ya sea de lógica, de programación o de base de datos. Y siempre dejen comentarios porque es importante, a veces uno no los entiende cuando llega a hacer mantenimientos. Ok, entonces tenemos estas ventajas de que se puede centralizar la lógica de negocio en la base de datos y también reduce la carga en aplicaciones cliente. Básicamente, esta es la estructura de un procedimiento almacenado. Se escribe de esta manera: create or replace. Esto es en PostgreSQL. Bueno, yo hice los ejemplos en PostgreSQL. Entonces, espero, no sé qué herramientas están usando ahorita en el laboratorio, pero Postgres es bastante amigable, siento yo. Es bastante amigable y es fácil de levantar eh, un, un ambiente de Postgres. Entonces, create or replace procedure, el nombre del procedimiento y podemos pasar los parámetros. Parámetro 1, el tipo de dato, parámetro 2, tipo de dato. Colocamos un language que sería PLPGSQL. La verdad es que desconozco si hay algún otro tipo de lenguaje para esto. Supongo que sí, para que venga esta palabra reservada con esta estructura ahí, creo que sí. Entonces aquí el as vamos a cambiar el delimitador por otro, porque vamos a estar utilizando el punto y coma muy seguido ahí. Entonces podemos confundir a la base de datos cuando estemos creando el, el procedimiento. Podemos confundirlo. Entonces, por eso se utiliza ya sea un signo de dólar, otro símbolo por ahí. Se suele usar el símbolo de dólar más que todo. Entonces, por ejemplo, aunque seleccionemos todo ¿cómo se llama? Y le damos a ejecutar o a run, si no colocamos el delimitador, pues va a tronar, va a pensar, va a entrar a una parte y luego se va a quedar como que en esa consulta y ahí va a querer hacer cosas y va a fallar, va. Entonces, por eso siempre usamos delimitadores. Y también usamos el begin para determinar dónde empieza nuestro código de nuestro procedimiento y el end para donde termina. Y punto y coma
y luego cerramos el delimitador que cambiamos, ¿no? Al dólar. Y punto y coma para decirle que ya terminamos toda la con toda la creación del procedimiento. ¿Hay alguna duda por ahí? ¿Alguna duda? No. No, claro. Muy bien. Va. Pasemos a funciones SQL, que es la modularidad y reutilización en base de datos. ¿Ok? ¿Qué son las funciones en SQL? Pues es código que devuelven valores, códigos que devuelven valores, escalar o tablas. Y se pueden usar dentro de consultas. A escalar o tablas nos referimos a que puede devolver ya sea un valor en concreto, puede ser tipo cadena, tipo entero, tipo booleano, tipo numérico, puede ser cualquier tipo, lo puede devolver. O también lo puede devolver en forma de tabla. Nosotros ya se lo pasamos, depende cómo hagamos también la consulta. Podemos, eh, si hacemos un select de la función y sus parámetros, nos va a devolver ya sea el valor, prácticamente si lo hacemos de esa manera, el valor. Pero si lo hacemos como si fuera una tabla, porque esto básicamente nos va a devolver una tabla, pero depende cómo la llamemos, nos va a devolver el una tabla resultante. Eh, Básicamente estos son como en programación, son muy parecidas a las funciones, como ya les había dicho a nivel de programación, son muy parecidas. Nosotros creamos la función, le pasamos parámetros como en el procedimiento, pero la diferencia es de que esta función sí devuelve valores, a diferencia del procedimiento. El procedimiento es como un método porque solo termina. No sé si se recuerdan de IPC1, ¿ah? Están los métodos y están las funciones. Los métodos solo ejecutan código, hacen cosas y terminan. No devuelven nada. Son como funciones vacías. Así como en Java, tal vez, public void, a diferencia de una función que sería public int o algo así. La estructura de Java ya no me la recuerdo bien. Si me equivoco, pues es porque no recuerdo bien la estructura de Java. Por ejemplo, entonces, esa es la diferencia entre el procedimiento y las funciones. Las funciones son muy parecidas a las funciones de programación. Pasamos parámetros, hacen cosas y devuelven valores, devuelven tablas o devuelven valores concretos. Tiene sus ventajas porque tienes la ventaja de la modularidad porque la podemos utilizar en varias consultas. La podemos utilizar como consultas prácticamente. También podemos mejorar la legibilidad y el mantenimiento de SQL, de código de SQL. Podemos hacer varios joins ahí, podemos hacer incluso unions y mostrarlo ya con un resultado final para solo mandar a llamar la función en nuestro código. Es mucho más sencillo ver una función, o sea, un select function en el código que ver una gran estructura de consulta ahí en el código. Es un poquito menos abrumadora a la hora de ir a dar mantenimientos. Entonces tenemos ventajas, que sería la modularidad. Se puede reutilizar en varias consultas, lo que les había dicho. También mejora la legibilidad y la mantenibilidad del código de SQL. Eso esto es bastante importante a la hora de venir y ir a reparar un error o a dar mantenimiento de una mejora o algo así. Pues es mucho más fácil porque ya se está utilizando.
Ok, entonces tenemos lo que es el código para crear una función. Igual el inicio es prácticamente igual a lo de los procedimientos, solo cambia la palabra reservada por function. Sería create or replace function, nombre de la función, parámetros, tipo de dato, parámetro 2 tipo de dato. Y pierde. Aquí empieza a cambiar la cosa. Le damos returns, tipo de retorno, que sería al qué es lo que vamos a retornar, y el as, que sería el que vamos a cambiar el delimitador. ¿Va? Siempre en Postgres, porque hay así otros lenguajes, así como, porque cada base de datos tiene como que su propio lenguaje de SQL, así como SQL Server puede cambiar, como MySQL puede cambiar, como en Oracle puede cambiar, también en Postgres es de esta manera, pero todo se puede como que traducir, se puede transportar a lo que, a la base de datos que estamos utilizando. Entonces, aquí pasamos declare, que sería para declarar variables. Tenemos una variable interna con el tipo de dato tal, punto y coma. Begin, y aquí ya vuelve a tomar forma a lo que habíamos visto en, en, en los procedimientos. El begin, retornamos un valor, aquí tenemos toda la lógica, pero siempre tiene que ir el retorno del valor y el end. Delimitadores y le pasamos que es le pasamos el language, que sería el PLP GSQL. Ok, y vamos a pasar a lo que son los triggers. Esta es prácticamente es automatización basada en eventos. O sea, un trigger es un disparador. Va a estar ahí esperando a que pase algo para que se dispare. ¿Va? Que es un trigger, un mecanismo que se ejecuta automáticamente, que ejecuta automáticamente código SQL cuando ocurre un evento. Por ejemplo, hago un select, hago un insert, un update, un delete, pues va a correr ese trigger. Nos sirve bastante para auditorías. Queremos ver una bitácora de lo que se está haciendo con nuestra base de datos, pues configuramos los triggers necesarios y vamos disparando cada vez que pasa una acción. ¿Va? Por lo general es en el insert, update y delete. Por lo general. Es raro no es tan común, bueno, yo nunca he visto que se ocupe en select, pero si no esté mal, sí se puede utilizar. Eh, Tenemos ventajas, asegura consistencia en los datos, o sea, podemos asegurarnos de que los datos sean consistentes por lo que veamos en una tabla de bitácora, qué es lo que ocurre, qué es lo que está ocurriendo con nuestros datos. Podemos ver qué pasó con este usuario a tal hora, qué es lo que hizo, qué fue lo que insertó, qué fue lo que hizo, qué fue lo que pasó. ¿Va? Si de repente muestra un error, pues vamos a ver la bitácora que está haciendo, ¿va? Qué estuvo haciendo, qué estuvo insertando, ¿va? Dónde es que pudo haber fallado nuestra aplicación. ¿Va? También podemos automatizar tareas repetitivas como auditorías o actualizaciones. O sea, podemos venir y, y hacer un insert de cada vez que se está haciendo una modificación en nuestra base de datos. Podemos ir a ver qué es lo que está pasando. Por ejemplo, las tablas de bitácora de auditoría pues, suelen tener un ID, una descripción de lo que se está haciendo, qué usuario lo hizo, a qué hora lo hizo, y así. A ver qué dice Yanni. Y al estar guardando estos logs no consumen más recursos, o si es algo que está optimizado. Sí vas a ocupar recursos, pero tal vez no es tan
no es demasiado tal vez. Puede que en algún punto sí la tabla sea significativo, pero es algo que vale la pena porque, por ejemplo, a nivel de, tal vez alguien trabaja aquí en banco, ahí pues tenemos que saber qué está pasando con nuestra información, porque si no sabemos qué está pasando, pues, y por qué está pasando, pues, estamos perdidos, porque el problema es cuando se maneja dinero. Cuando manejamos dinero es muy delicado el asunto de que haya inconsistencia de información o de datos. Entonces, por eso utilizamos estos mecanismos de auditoría. No nos interesa tanto cuánto nos consuma de espacio porque son campos pequeños, no son tan grandes. No es como que estemos insertando megabytes, ¿no? Estamos insertando, sin mucho, kilobytes. Entonces, no diría que es tan significativo, pero sí es importante llevar una auditoría de qué es lo que está pasando, ¿va? Un timeline a veces se toma por timeline o se toma por bitácora, pero viene siendo casi lo mismo. Y así es como se dan cuenta qué es lo que está haciendo el usuario también, porque hay veces de que pasa de que llegan, están utilizando una aplicación y vienen y tal vez ustedes o el usuario viene e hizo algo o algo a veces que uno no se da cuenta porque uno andaba distraído o algo así, o algo que ya uno hizo adrede y dijo, le voy a picar aquí para saber para qué es, va. Y de repente, pum, que le aumentaron el plan a alguien o algo así, o empezó a fallar la aplicación, pero no sé, cualquier cosa. Entonces, cuando uno llega a soporte, pues el de soporte va a venir y va a revisar qué fue lo que estuvo tocando uno. Y esa de auditoría sirve bastante para eso, porque es como que va, usted le dio clic a esto, usted hizo esto, ¿por qué hizo esto? Y así. Y para eso nos sirve, ¿va? Para saber qué es lo que está haciendo el usuario. De repente, si trabajamos en sector público o algo así, pues nos puede caer una auditoría. Entonces necesitamos tener bitácora de lo que está pasando, qué es lo que está haciendo el usuario, por qué le está dando clic. De repente alguien vino e hizo un insert, un update por ahí. Entonces necesitamos saber qué es lo que pasó ahí, qué acción pasó ahí, va, y quién la hizo. Entonces necesitamos también saber a qué hora está pasando. Es algo que diría yo que sí vale la pena y tal vez puede que no ocupe espacio así significativo, pero puede que sí. Depende de qué tan grande sea nuestro sistema y cuántos usuarios tengamos también. Si nos vamos así al extremo, así como una red social importante, digamos Instagram. Instagram, fijo, tiene un monitoreo bastante pulido para saber qué es lo que queremos ver, qué es lo que estamos viendo también. Entonces ellos manejan una auditoría para eso. No sé cómo lo manejan, tal vez lo manejan por base de datos o lo manejan por una base de datos de caché o algo así para hacerlo mucho más rápido, más optimizado. Pero sí es importante tener en nuestros sistemas una bitácora de lo que está pasando. No sé si resolví tu duda. Puede que no esté tan optimizado en ciertos puntos, pero sí, bueno, puede que no esté tan optimizado en ciertos puntos, pero es una tabla que va a estar apartada a las demás, no va a tener relación. Puede que por ahí tenga un par de IDs, pero es para saber qué es lo que está pasando, ¿va? Ok. Pasemos a cómo es la estructura para crearlos y luego pasemos rápido a lo que es un ejemplito ahí. Crear o reemplazar una función. Empezamos prácticamente creando una función, que es lo que vamos a hacer. Entonces, es exactamente esta parte, es exactamente igual a lo de las funciones. Creamos la función, vamos a poner la lógica del trigger ahí y luego vamos a crear el trigger. Este le vamos a decir de que
se ejecute después de las consultas que queremos que se va a ejecutar, le vamos a decir de que se ejecute después de ciertas consultas, así como after insert or update or delete on la tabla tal y tal. ¿Va? Podemos hacerlo, tendremos que crear un trigger por cada tabla, sí, y y le pasamos a que sea por cada fila. Y le vamos a indicar que ejecute la función tal y tal, va. Execute function y el nombre de la función del trigger que acabamos de crear. Ok, no está tan compleja la estructura de esto. Entonces, no sé si hay alguna otra duda por ahí. Y así pasamos a lo que es el ejemplito de hoy. Ah, no. Aprovechen dudas, preguntas en lo que levanto Docker, porque voy a ocupar Docker ahorita. Que Solo ya está lo que es la asistencia en el chat, por si lo pueden llenar con el vamos como tal te lo puso. Ahora sí como lo están yendo a entrar. Muchas gracias. Ok, iniciemos con el ejemplo, pues. Va, aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a levantar un Docker un Docker Compose de Postgres para facilitarme porque no tengo instalado, ni- no tengo bases de datos instaladas en esta máquina, entonces si tengo Docker, entonces vamos a instalar un contenedor con este, con este Docker Compose, ¿va? Entonces, no sé si alguna vez han utilizado Docker, pues aquí les dejé unos comandos para Linux. Y si no están usando Linux, pues se pueden descargar Docker Desktop para Windows y pues con eso solo tienen que levantar este comando aquí. Se los voy a colocar comando para levantarse de Postgres en Windows. También estos comandos sirven cabal incluso para Mac, porque utiliza esta cosa de Unix. Comparten kernel esos dos sistemas. Bueno, entonces, eh, conferencia. Voy a eliminar la que ya tenía porque estaba haciendo pruebas anoche. Vamos a abrir una terminal. Entonces vamos a copiar, cabal, estando en la raíz donde está este archivito, ¿va? Vamos a hacer un ls, cabal, aquí está. Entonces vamos a correr el comando docker compose up-d-build. Esto va a levantar del contenedor y les voy a enseñar acá.
Cabal, ya está aquí levantado. Pues está funcionando. Está funcionando en el puerto 5432, que es el puerto por defecto de Postgres. Ok, entonces vamos a abrir. Yo utilizo DBeaver, yo les recomiendo DBeaver porque es muy, es muy fácil de utilizar y pues tiene soporte a casi que todas las bases de datos. No sé si hay alguna base de datos que no soporte, pero al menos yo sé que todas, ¿no? Entonces, vamos a crear un nuevo SQL. Ok, aquí tengo el DDL de la base de datos. Está chiquito y no tiene el Artel por, por tiempo. No hice los Artel Table que agregan los constraints, pero solo hago la referencia con foreign key aquí en cada tabla para hacerlo un poco más sencillo. Entonces vamos a correr todo este script. Ta, 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 ta. ¿Dónde se quedó departamento? Aquí está. Esto no iba aquí. Departamentos. Ah, tiene que ir en orden, ¿cierto? Es que hice una modificación ahí, pero perdonen los inconvenientes técnicos. Ahí estamos. Entonces, vamos a ir aquí a public. Le voy a hacer clic derecho para que veamos el diagrama, cómo está. Vamos a refrescar porque no se ha actualizado. Y ahí está. Tenemos esta base de datos pequeñita que es de empleados, clientes y proyectos, departamentos. Vamos a hacer zoom. Si se dan cuenta, tenemos, tenemos varias relaciones. Tenemos los empleados. Cada empleado tiene un departamento. Cada empleado puede tener muchos proyectos. Un proyecto puede tener muchos empleados también. Este es un maestro de detalle. Así como habíamos platicado antes, tenemos un maestro de detalle acá. Cada proyecto tiene, eh, un proyecto puede tener muchos clientes y un cliente puede tener muchos proyectos. Y aquí tenemos una pequeña bitácora ahí, que está escondida ahí al fondo. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda con con el diagrama? ¿Cómo se ve o algo? ¿Algo que quiera preguntar? Sí, ¿no? ¿Solo qué herramienta estás usando para mostrar el diagrama? Ok, estoy utilizando TBeaver, que es una herramienta de base de datos que ahí podemos hacer consultas, podemos hacer todo. Eh, yo se la recomiendo si quieres. Pues, vamos a buscarlo. TBeaver. Es de un castorcito, está bonito. Cabal, esta es la web. Se las voy a dejar aquí, pero a ver si no se pierde entre los mensajes. Se los voy a fijar ahí. Va, este es una herramienta universal para base de datos. Se supone que funciona con todas las bases de datos. Pueden conectarse a cualquier servidor de base de datos con él. O sea, esta no es una base de datos como tal. Es la herramienta para conectarse a la base de datos y hacer consultas a través de ella. Pero estoy utilizando Postgres. Si te das cuenta, no sé si se logra ver aquí a la izquierda. Tengo una de MySQL y tengo otra de, de Postgres. Ok, va.
Nice. Entonces, tenemos esa base de datos. Vamos a hacer un script nuevo. Y vamos a llenar la base de datos porque ahorita está vacía. Vamos a hacer esto. Ok, ahí estamos. Y vamos a hacer otro SQL, otro editor. Vamos a hacer un select, a ver si no sé si logran ver, porque lo que sí nunca he visto es cómo hacer la suma a esto de aspecto, ocultar la barra, maximizar la vista del editor. Control M. Ah, ahí está. Control más. No funciona el control más. Qué raro. Ahí ya se logra ver bien, ¿no? Select asterisco from, solo para ver qué tenemos en base de datos, empleados. Ok, en la tabla de empleados tenemos esto. Todos los empleados. Vamos a ver, vamos a hacer select a cada uno para los empleados, proyectos. Empleados, proyectos. Va, si se dan cuenta, aquí tenemos en la tabla de empleados, proyectos, que sería el maestro detalle, tenemos IDs, el ID del empleado, el ID del proyecto, horas asignadas. Aquí no, a la hora que querramos consultarlo, pues no nos muestra nada esta cosa. No nos muestra nada. O sea, a nivel de usuario final, no podemos saber qué es esto. ¿Va? ¿Quién es el usuario uno? No sé. Entonces, ¿cuál es el proyecto uno? No sé. ¿Va? Solo sabemos que horas asignadas. ¿Va? Entonces, para esto vamos a utilizar varias consultas. Aquí las tengo preparadas. Vamos a hacer las consultas de joins, con joins. Entonces, por ejemplo, si queremos obtener empleados y sus proyectos, que cuáles son estas dos tablas, podemos hacer un select, eh, podemos hacer el asterisco para mientras, from empleados, porque queremos a los empleados. Vamos a hacerlo de un poquito, para hacerlo más ordenado y no solo en una línea, salto de línea, from empleados. No, eso ya está, perdón, sería acá. Y vamos a hacer un inner join. Empleados del proyecto. Aquí el on nos dice cuáles van a ser cuál es la condición que se debe cumplir para que podamos llamar a todos los que estén relacionados entre estas dos tablas. Vamos a poner el e punto. ¿Por qué e? Porque aquí tenemos la referencia de que empleados va a ser e punto el usuario, sería empleado ID, es igual a e2, que es empleados proyecto, que aquí lo dice, punto empleado ID. Si nos damos cuenta, aquí ya nos va a traer todas las filas relacionadas, con las filas de la otra tabla. Pero aquí todavía nos falta refinar bastante. Vamos a llamar al otro, a la otra tabla, que sería proyectos, para saber bien qué estamos llamando. Vamos a ver. Esta sería la tabla proyectos. Tenemos un ID, nombre, fecha inicio y fecha fin.
Entonces, vamos a hacer un inner join de proyectos on porque en empleados tenemos perdón, sería E2, porque ahora vamos a relacionar esta con esta tabla. Entonces, tenemos que llamar E2 al ID del proyecto. Es igual a P de proyecto y proyecto ID. Si se dan cuenta, ahora que hacemos el select, hasta aquí al fondo están todos los registros de proyecto, de la tabla proyectos. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Quiero refinar mi consulta, que la información no aparezcan más datos de los que necesito. Entonces voy a poner punto, necesito el nombre. Podemos colocarle que sea el nombre del campo sea empleado, coma. También quiero el nombre del proyecto. Entonces voy a utilizar el campo de la tabla proyecto. Entonces voy a poner el nombre y lo voy a colocar que es el proyecto. Quiero saber, por ejemplo, vamos a ver, si quiero saber cuál es el departamento del empleado, pues tendré que hacer otro inner join con otra tabla. Pero por el momento vamos a ver qué nos aparece acá. Entonces dice que Juan está en sistema de inventarios, pero también Juan está en la plataforma de e-learning. María está en el sistema de inventarios y Luis está en aplicación móvil. Así funciona un inner join a la hora de buscar los que sí tengan, los que sí tengan un proyecto relacionado, o sea, los que sí aparezcan en la relación, si tengan una relación, todas las tuplas que tengan una relación. Si no hay una relación, pues no las va a tomar en cuenta. Entonces, si quiero hacer un inner join con departamentos, puedo hacerlo. Entonces, on. La relación que tengo acá con departamentos es con empleados. Si se dan cuenta, aquí está el departamento ID, aquí está. Y este tiene un nombre. Entonces sería E punto departamento ID cuando es igual a T de departamento a departamento ID. Si se dan cuenta, ahora que corrí, no aparece porque no he agregado ningún campo a los campos de select. Entonces voy a poner B punto nombre as departamento. Entonces aquí ya podemos ver de qué departamento es cada empleado. Juan es de desarrollo de software, recursos humanos, María, y Luis soporte técnico. Esa sería una consulta de inner joins. Pero ¿qué pasa cuando quiero saber la lista de empleados de los que están asignados, pero también de los que no están asignados, o sea, todos juntos? Pues ahí ya tocaría usar un left join. ¿Por qué? Porque a la izquierda tengo la tabla de empleados. Quiero usar todos los empleados que si están haciendo algo o no están haciendo algo. Entonces, la tabla que tengo a la izquierda es empleados. Básicamente, vamos a copiarla, pero vamos a cambiar el left. Vamos a cambiárselas a estas dos. Esta no lo necesitamos. ¿Por qué? Porque esta solo necesitamos los nombres, ¿va? De los departamentos. Solo queremos saber si tienen o no un proyecto, no si tienen o no un departamento. Entonces, es la misma consulta left join, o sea, select from empleado, left join empleado proyecto y left join proyectos. Vamos a correrlo. Ok, aquí se supone que todos tienen proyecto. Recuerdo que había uno que no.
En teoría, ahí está. Bueno, sí. Es que Ana no tiene departamento. Ok. Si Ana en todo caso sí tuviera departamento, pues sí aparecería en la anterior, ¿verdad? Pero supongamos ahora que no tiene departamento, no tiene proyectos asignados, entonces solo ella no tiene. ¿Va? Así funciona. Si lo hacemos, si los pasamos a todos, si corremos el de inner, desaparece ese registro. ¿Va? Pero si corremos el del left, sí aparece. Vamos a hacer un insert porque creo que hay otra, creo que era de empleados, cabal, para que veamos el ejemplo que les decía. Vamos a agregar uno, Pedro López, departamento 3 y cuando entró, no, save, ok, y aquí cambiamos el left, eh, aquí cambiamos el left por el inner, aparece Pedro porque sí tiene departamento, pero no tiene proyectos. Ok, no sé si está claro por ahí, por lo menos con esos dos. Supongo que sí. Ujú. Ok, entonces rápido pasemos. No sé a qué horas termina el laboratorio, creo que ya nos pasamos, ¿no? 8:50. Sí, va. Simón. Pues vos me decís si sigo o pues. Vale, sí, Simón. Va, porque ya me dio penita. Va, el número 3, vamos a ver, sería el write. Es básicamente lo mismo. Vamos a manejar la misma consulta para ver qué es lo que nos sale. Vamos a copiarlo. Aquí en teoría nos tendría que salir los empleados que no tienen proyecto. Bueno, los proyectos sin asignar serían. Pero aquí necesitamos quitar esta porque no tiene. Y esto. Ok, aquí serían proyectos sin asignar y empleados con proyectos asignados. Pero parece que no tenemos proyectos sin asignar. Vamos a agregar otro proyecto. Eh, plataforma de notificaciones, por ejemplo. No, no. Ok, entonces vamos a correr. Y aquí ya nos aparece esta. Si se dan cuenta, en este no aparece en los usuarios o los empleados que no tienen proyecto, pero sí aparecen los proyectos que no tienen usuarios. Si queremos que se vea solamente los proyectos que no tienen, entonces agregamos una cláusula where, que sería si eh, em- sería p.empleado, perdón, sería E2.
punto empleado ID, ¿cómo? Employee ID is null. Entonces ya solamente nos aparecen los proyectos que no tienen empleados. Vamos a hacer una copia aquí. Ok, ahora el tercer ejemplo sería el de full join, que sería de cambiar lo que ya teníamos y agregamos un full. Si se dan cuenta, aparece todo lo que hay en el right y todo lo que hay en el left. Entonces tomamos en cuenta todo prácticamente, todo. Si hay dudas, pues ya saben, pueden abrir su micrófono, ¿no? Entonces, por ejemplo, si queremos, por ejemplo, unir varios inner, ya sea un inner join con un left join, podemos hacerlo también, ¿va? Por ejemplo, queremos proyectos y sus clientes junto con los empleados que trabajan en sus proyectos. Aquí vamos a tomar en cuenta varias tablitas. Prácticamente proyectos, empleados, clientes, prácticamente casi todas las tablas. Entonces, vamos a hacer un select from. Esta como está centrada en lo que es de proyectos, pues vamos a hacerla cabal aquí. Vamos a centrar nuestro select aquí, ¿verdad? En esa tabla. Select from proyectos. Entonces vamos a hacer un inner join con proyectos clientes on. Cuando proyectos clientes es igual a proyecto ID de proyectos clientes es igual al de proyectos. Va, ahora necesitaríamos, como queremos saber eh, los clientes y los proyectos de los clientes y los empleados que están trabajando en esos proyectos. Puede que hayan empleados que no estén en esos proyectos. Puede que no hayan empleados en esos proyectos. Entonces vamos a colocar left join, porque queremos, sí o sí, queremos lo que hay en la izquierda, ¿o? ¿Qué es esto? Entonces, left join, empleados, proyectos, on. El proyecto ID es igual al de proyecto ID de empleado proyectos, left join, empleados, 2 on 2 punto empleado ID es igual a empleado ID. Ok, aquí ya nos devuelve un montón de información. Entonces queremos refinarla como siempre. ¿Va? Queremos el nombre del proyecto.
nombre, haz proyecto, c.nombre, el nombre del cliente, haz cliente, queremos el empleado también, el nombre del empleado, nombre sería. Y aquí están todos los proyectos. Se supone que cada empresa tiene creo que solo 3 empresas las que están ahí. Pues sería cliente, todos los clientes son 3, cabal. Entonces, si agregamos otro, por ejemplo, acá, empresa C, esperen, era la T. Ahorita no aparece. ¿Por qué no tiene ningún proyecto? Tenemos que agregarla a la tabla de proyectos. Proyectos clientes sería. Entonces vamos a hacer un select. ¿Cuál era esto? La 4. Es el cliente 4. Vamos a agregarla al proyecto 3. Y si hacemos la consulta, aquí está, aplicación móvil, Luis. Puede que haya algún proyecto. ¿Cuál era el proyecto que no tenía usuarios? Era plataforma de notificaciones, la última que hicimos. Vamos a guardar esto. La 4. Save. Y ahí está. Puede que no tenga, pero no tengan usuarios o empleados asignados, entonces siempre van a aparecer. Hay unos inner join que nos sirven solo para ir recolectando datos, así como nombres, porque los IDs nos sirven para ir recolectando esa información, nombres, direcciones y cosas así, datos así ya que son legibles, ¿verdad? Para eso nos sirven prácticamente, porque no podemos dejar IDs ahí a lo loco. Ok, entonces, no sé si tienen alguna duda ahí con los joins. Así pasamos de una vez a lo que son los procedimientos, al menos para ver cómo funciona. No, ok. Estos se los voy a copiar y pegar en lo que me pongo a explicar. Nos van a dar las 10. Ok, entonces, por ejemplo, es la misma estructura que vimos en la presentación. Pasamos parámetros, tenemos estos cuatro parámetros. Y un ejemplo chiquito, pues, que inserte en la tabla empleados. Es prácticamente agregar empleados. La cosa es de que esto, que si se dan cuenta es muy largo, pero lo vamos a escribir, lo vamos a reducir a una llamada. O sea, esto lo vamos a escribir solo una vez y lo vamos a llamar n veces. Entonces vamos a correr. Funcionó, no dio errores. Entonces, por acá tengo dos. Tengo uno con mi nombre
Y tengo uno de Daniela. No sé si ya lo había corrido, pero... Y si venimos, hacemos un select. ¿Está? Sí, me agregué 2 veces, pero no importa. Así funcionan básicamente. Venimos, llamamos una función, un procedimiento y ya. Esto a nivel de programación nos facilita bastante la vida, solo es de que hagamos la llamada. Al igual que después es más fácil hacer esto que venir y hacer muchos inserts así. Es mucho más sencillo. Incluso esto puede que agregar un usuario sea algo más complejo, ¿va? Entonces puede que necesitemos insertar más información en otras tablas y nos facilite más las cosas, ¿no? Ok, este básicamente solo hace un insert. Tenemos otro procedimiento por aquí que actualiza las horas de los empleados. Esto sería en la tabla de empleados proyectos. Cabal, aquí tenemos horas. Tenemos uno de 100, uno de 50, 75 y otro de 40. Vamos a utilizar la consulta que habíamos hecho. ¿Cuál era? En los proyectos. Para verlo un poquito más. ¿Cuál era? Era esta, creo. Y una forma de mandar a llamar toda la información de una tabla es de esta manera. Vamos a poner E2 punto asterisco. Si se dan cuenta, aquí ya está la información de la tabla. Va, vamos a ejecutar esto. No lo hemos creado. Entonces vamos a actualizarle las horas al número 1 que habíamos visto que tiene 100 horas en un proyecto y tiene 50 en otro. Entonces vamos a actualizarle a 80 horas al segundo proyecto. Si volvemos a ejecutar esto, aquí está. Nos actualizó a Juan y le puso 80 horas. Es fácil, ¿va? Prácticamente un update y le hicimos el update con las cláusulas where a employee ID y project ID. Ok. Ahora vamos a ver lo que son las funciones. Estas son más interesantes. En lo personal me gustan más las funciones que los procedimientos. Ok. Tenemos que es lo que hace. Crea o reemplaza la función de lista de proyectos por cliente y solo le pasamos el cliente, ¿va? Vamos a usar una variable de forma tabla, con forma de tabla, que va a ser el, el nombre del proyecto y ya. Entonces tenemos un select que va a traer de proyectos el nombre y hace un inner join, está sencillito el inner, y valida que el cliente y el ID coincidan en la tabla de proyectos de cliente y ya. Entonces vamos a ejecutar y vamos a traer vamos a traer 3 consultas. Tenemos listar proyecto, sistema de inventarios que tiene el cliente 1. El número 2 tiene la plataforma de e-learning y el número 3 tiene plataformas de e-learning y aplicación móvil. Trae todos los que tengan.
Y vamos a ver. Vamos a hacer esto. Ahora quiero saber, por ejemplo, si está asignado a un proyecto, un empleado. Y este lo llamamos de esta forma. Aquí prácticamente le devuelvo un valor booleano, ¿va? Entonces, estas condiciones, estas consultas, por ejemplo, el select existe, esta es una función nativa de SQL en Postgres, que valida si sí existe o no lo que se está consultando. Tiene que ser lo que se valide tiene que ser un select 1, porque si no, puede que no funcione, ¿va? Aquí con el select 1 validamos si existe un empleado dentro de un proyecto, ¿va? Usamos las cláusulas que utilizamos. La cosa es de que el select 1, como son condiciones, son como ifs prácticamente, entonces si se valida esta condición, pues va a pasar lo que está dentro del if. Prácticamente es así. Entonces, si se muestra el 1, si existe un resultado de acá, entonces nos va a devolver lo que está en resultado. Se va a meter el resultado de esto en resultado y va a retornar en lo que es la función, ¿va? No sé si tienen alguna duda con lo que acabamos de platicar. No, no sé si alguien ha escrito, creo que no. Entonces, estos serían los ejemplos. Estos ejemplos se los voy a compartir con Enrique. Ahí tengo un repositorio con estos ejemplos, ahí se los voy a compartir. Y ya para finalizar, vamos a regresar acá. Pues una conclusión. Pues al integrar estas herramientas podemos diseñar sistemas más eficientes y confiables. Un enfoque combinado de estas técnicas nos permite manejar datos con mayor precisión y optimizar los flujos de trabajo en aplicaciones de cualquier escala. Pues espero les sirva esta conferencia y pues es algo muy interesante las bases de datos. Si se quieren dedicar a hacer DBAs, pues estaría muy bien. Es bastante interesante y también mucha responsabilidad también, pero sí vale la pena, siento yo. Los DBAs son bastante cotizados. Eso sí, muchos, los que son muy bien pagados son los que manejan herramientas antiguas, por alguna razón. Hay muchos lugares que manejan herramientas muy antiguas. Pero el manejar bases de datos es muy interesante, la verdad, y pues espero que esta información les haya ayudado de algo, les ayude en el proyecto. Y hay más ejemplos que quisiera haber abordado con ustedes en la conferencia, pero nos pasamos de tiempito ahí. Y pues espero que les haya servido esta conferencia y que les haya gustado. Y eso es todo, compañeros. Gracias por el espacio, Enrique, ¿verdad? Gracias por tu apoyo, Brian, al dar la conferencia y espero que ¿Saben? les haya servido también para que es el proyecto. Entonces, y muchas gracias también por darla. Sí, no te das pena. Está bien, pues gracias a vos por la invitación y gracias a todos por el tiempo. Felices los que se quedaron también hasta ahorita. Sí, puntos extras. No se puede. Cabal. Pero bueno, está bien, pues. Siempre te paso la presentación Muchas gracias. y el repositorio. Ahí Sí, ahí se nos los haces el publico favor de yo, güey. compartir. Solo voy a tener Bueno, la pues, grabación.